paquete de revelaciones que Dios le viene dando a Abraham, Dios le suelta una segunda poderosísima revelación. Fíjate los versículos 20 al 22. ¿Qué le revela Dios a Abraham? ¿Qué le revela Dios a Abraham? Y la pregunta es, ¿por qué motivos Dios le da semejante revelación a Abraham? A ver, ¿necesita Dios informarle a Abraham acerca, o a cualquier otra persona, o a cualquiera de nosotros, lo que él tiene pensado hacer y lo que él ha decidido hacer? No, Dios no necesita hacerlo. Dios es absolutamente soberano. Él es Señor. Él no necesita informarnos de sus movimientos. Entonces la pregunta es, ¿por qué motivo lo hace? ¿Por qué razón Dios le da esta segunda poderosísima revelación, que es una revelación de juicio sobre las ciudades de Sodoma y Gomorra? ¿Por qué se lo cuenta a Abraham? La respuesta la vas a encontrar en los versículos 17 a 19. Y allí en esos versículos, por tres razones bien concretas, bien específicas, entendemos por qué Dios le da esta segunda revelación a Abraham, anticipándole lo que él hará con las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Primer motivo que vas a encontrar en esos versículos: porque Abraham llegaría a ser una gran nación. De Abraham surgiría una descendencia tan grande que se convertiría en una nación muy poderosa. Segundo motivo, porque en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Y el tercer motivo es que Abraham le enseñaría a toda su descendencia a obedecer a Dios, a escuchar la voz de Dios y a obedecer a Dios. Es como si Dios le dijera a Abraham, por estar en el lugar correcto, le puedo dar más revelación. Por su corazón obediente, por su actitud de fe, porque ama mi presencia, le puedo dar más revelación, incluso la revelación de los juicios que ejecutaré. Luego de escuchar esta segunda terrible revelación, porque es una revelación de destrucción masiva, ¿qué hace Abraham? ¿Qué hace Abraham? Fíjate los versículos 23 al 25 y los versículos 27 al 32. ¿Qué hace Abraham? Automáticamente, allí, delante de la presencia de Jesús mismo, con sus dos ángeles de escoltas, allí mismo Abraham actúa como un intercesor. Abraham comienza a interceder. ¿Qué significa interceder? Bueno, interceder significa orar por otros. Interceder significa que entre Dios y tus amigos, ahí estás vos en el medio para pedirle a Dios por ellos. Interceder significa que te metes en la presencia de Dios para orar por tus compañeros, para orar por tus padres. Te metes en la presencia de Dios para orar por tus líderes y pastores, por el chico o la chica que te gusta tanto, para orar por ese bebé que estás esperando, para orar por tus profesores y docentes, por tus compañeros de cursos, para orar por tus gobernadores y presidentes, para orar por tu barrio, por tu ciudad, por tu país. Eso significa interceder. Cuando vos orás por otros, cuando le rogás a Dios por la vida de ellos, cuando los traes delante de la presencia de Dios en tus oraciones, estás intercediendo. No orás solo por vos mismo, no orás solo por tu deseo, por tu gusto, por tu necesidad.
Está bien orar por estas cosas. De hecho, Jesús nos enseñó a que pidamos aquellas cosas que necesitamos. Pero si solo oramos por nosotros mismos, nuestra oración se vuelve muy egoísta, muy demandante. Aprender a interceder, aprender a orar por otros, romperá con tu egoísmo. Y además, la intercesión es un arma muy poderosa. Entonces esto es lo que hace Abraham. Abraham comienza a interceder por Sodoma y Gomorra, ciudades que Dios había decretado que las borraría de la faz de la tierra. Y ahora sí, te explico en 7 puntos la importancia que tiene interceder. Primer punto, la intercesión requiere conocimiento, requiere información. Fíjate en los versículos 20 al 21. Dios le da este paquete de revelación a Abraham y con esta información más clara, más precisa, aunque no completa, Abraham comienza a interceder. Si querés que tu intercesión sea efectiva, tenés que tener conocimiento, tenés que tener información. No sirve que le digas a Dios, Dios, te pido por mi amigo Juan que le resuelvas el problema que tiene. Dios te va a preguntar, ¿y cuál es el problema de tu amigo Juan? Bueno, no sé, no tengo idea. Dios, te pido por todos los problemas que tiene Juan, que vos los ayudes. Te está faltando información. ¿Cuál es el problema que tiene Juan? ¿Qué le pasa? ¿Desde hace cuánto tiempo le sucede eso? ¿Qué consecuencias le trae? Necesitas tener información, necesitas tener conocimiento, necesitas tener revelación para poder interceder. Segundo, la intercesión requiere estar en intimidad con Dios. Fíjate el versículo 22. ¿En dónde estaba Abraham? Sin intimidad con Dios es muy difícil que tu intercesión pase el nivel del techo. Tercero, la intercesión requiere cercanía. Fíjate el versículo 23. ¿Qué hace Abraham? Ese versículo dice que Abraham se acercó a Dios. Cuando algo te importa realmente, te acercás. Aquello que te importa genera en vos cercanía. Cuando algo no te interesa, cuando alguien no te importa, te alejás, mantenés las distancias, no te interesa. En cambio, cuando algo es importante, te acercás, buscás conectarte. Por eso es lo que hace Abraham, se acerca, porque a él le importaba, a él le pesaba lo que estaba sucediendo en Sodoma y en Gomorra, porque allí vivía su sobrino Lot. Y aunque estaban separados, Lot para él seguía siendo alguien importante. Cuarto, la intercesión requiere conocer cómo es Dios. Fíjate el versículo 25. ¿Qué es lo que Abraham dice acerca de Dios? Revelando el conocimiento que Abraham tenía. Abraham le dice, Señor, vos sos un juez justo, vos hacés justicia. Abraham conocía el corazón de Dios, Abraham conocía la naturaleza de Dios, por lo tanto su intercesión estaba alineada con Dios, su intercesión estaba conectada con cómo es Dios. La intercesión efectiva nunca es contraria a la naturaleza de Dios. Por lo tanto, interceder para que a alguien le vaya mal, para que alguien se muera, para que alguien tenga alguna desgracia, es una pérdida de tiempo. Dios no te escucha, porque Dios no es así. Por lo tanto, para que tu intercesión sea efectiva, requiere que conozcas cómo es Dios. Dios es un Dios de misericordia, de gracia, de amor. Dios es un Dios perdonador. Dios es un Dios de libertad, de justicia, de juicio. Tenés que conocer a Dios para que tu intercesión esté conectada y en línea con su naturaleza. Quinto, la intercesión tiene que ser específica y tiene que ser concreta.
Fíjate los versículos 24, 28, 29, 30, 31 y 32. Abraham hace una intercesión específica. Abraham ora de manera específica. Le dice Dios, si hubiera 50 justos, ¿vas a destruir estas ciudades? Dios, si hubiera 45 justos, ¿la vas a destruir? Si hubiera 40, 30, 20, 10, ¿las destruirás? Tu oración tiene que ser específica. De esa manera te darás cuenta de la respuesta concreta que Dios te dará. Sexto, la intercesión requiere perseverancia. Fíjate los versículos 24 a 32. La perseverancia es seguir intentando. Continuar hasta alcanzar el objetivo. Eso significa ser perseverante. Y desde el versículo 24 al 32, Abraham comienza pidiendo por 50 y termina después con 10. Fue perseverante, fue constante en su intercesión. Generalmente Dios no te responderá a la primera. Bueno, a veces sí, pero generalmente Dios pondrá a prueba tu perseverancia, tu constancia en esta tarea de interceder. Y finalmente, la intercesión requiere fe. Y aunque no hay ningún versículo que lo diga, ya sabemos que Abraham era el padre de la fe. Si vas a interceder, hacelo creyendo que Dios hará algo poderoso y sorprendente. Esta información vale millones. Vamos a ver en el video siguiente que efectivamente Sodoma y Gomorra quedaron devastadas. No solo devastadas, aniquiladas. No solo aniquiladas, borradas, desaparecidas, como quien toma una goma de borrar y elimina absolutamente todo lo que había. Así quedaron Sodoma y Gomorra. Entonces, la pregunta que nos viene rápidamente a la cabeza es, bueno, entonces la intercesión de Abraham falló. Abraham no tuvo demasiada fe cuando estaba orando por esas ciudades y por los habitantes de esas ciudades. Pero no dije hace un ratito que la intercesión es un arma súper poderosa, entonces significa que dejó de funcionar, que ya no es un arma tan poderosa orar por otros. ¿O acaso Dios no lo escuchó? Si Abraham intercedió, ¿por qué aún así Dios borró de la existencia a estas ciudades? Y la respuesta es la siguiente: Dios sí escuchó. Dios sí oyó cada una de las palabras de intercesión de Abraham por estas ciudades. Y el pedido de misericordia que Abraham tuvo e hizo por estas ciudades corruptas. Y Abraham que le decía, Señor, si aún hubiera 10 justos, ¿barrerías a esta ciudad? ¿La destruirías? Y la respuesta de Dios fue, no, si aún encuentro 10 justos, yo no la voy a destruir. ¿Sabes cuál fue el problema? El problema es que en esas ciudades ni siquiera había 10 justos. Solo había uno. Y su nombre era Lot. Por lo tanto, Dios arrasó con ellas. Continuamos en el próximo video con esta historia apasionante para saber qué es lo que sucedió con estas ciudades y por qué motivo Dios termina arrasando con ellas. Deja tu like, deja tu me gusta, de esa manera me vas a ayudar a que el algoritmo de Google posicione estos videos. Dale me gusta, dale un me gusta. Ahora mismo, dale un me gusta, suscríbete, compartí este video con alguien y nos estamos viendo en los próximos encuentros. Pasala lindo. Adiós.